Esta es la columna del equipo de prevención del abuso sexual infantil EPASI y hoy vamos a hablar de cómo los medios masivos de comunicación, sí, y muchas veces los juegos que juegan nuestros hijos en internet, en la computadora, pueden estar influenciando y ser un factor de riesgo para que genera violencia, y entre esas la violencia física, la violencia emocional y la violencia sexual. A veces como padres, sí, por este trajín diario, estamos descuidando a nuestros hijos y les damos la monedita para que estén horas en los ciber, horas en lugares que lo cuide o lo eduque, por así decirlo, el ciber. ¿Sí? Es importante que podamos tener ese conocimiento como padres de que estamos en una época de crisis tremenda de valores, ¿sí? Y muchas veces los juegos en red, los dibujos animados tienen mensajes subliminales, mensajes en el sonido, en las imágenes, mensajes que trabajan en el inconsciente, ¿sí? Que estos mensajes están destinados a generar violencia, a generar una conducta destructiva. Hay un estudio justamente que a través de estos juegos de guerra virtuales, ¿sí? En donde los sonidos son reales, los sonidos de los disparos, los sonidos de los gritos de las personas, de esas personas que están virtualmente en esa guerra, ha aumentado tremendamente los ataques en los colegios de estos jóvenes que matan a sus compañeros en los colegios. Estamos ante una conducta violenta, ante una conducta justamente generada por un consumo de determinado producto que ha generado la violencia, ¿sí? Que ha permitido que este joven llegue a matar e ir con un arma a matar a su entorno en un colegio, como lo hemos visto últimamente en los medios de comunicación. Esto nos tiene que llamar la atención, no ponerlo afuera del problema, sino adentro de la casa. ¿Qué consumen nuestros hijos? Muchos de estos juegos de red, ¿sí? Para avanzar y empezar a ganarle, por así decirle, a la máquina, tienen que pasar vallas y obstáculos. Y entre eso está matar, violar y empezar a hacer cosas violentas. Y justamente esto entra en el inconsciente, ¿sí? de ese jovencito, de ese niño, que cuando está en una situación crítica, en una situación de quizás donde lo roban, donde lo atacan, donde está en una situación, digamos, límite, responde de una manera violenta, ¿sí? Porque tiene en su inconsciente incorporado esos modelos violentos, aunque sea que lo ha recibido a través de un juego virtual. Estemos atentos como padres, como madres, qué consumen nuestros hijos, ¿sí? ¿Qué consumen? Porque justamente esta violencia de hoy, la violencia social, ¿sí? Es el resultado a largo plazo de la violencia familiar. Comencemos por casa. Y por casa, ¿cómo andamos? ¿Sí? Si viéramos nuestra casa, si nuestra casa sería una caja de cristal y nos verían los demás. Comencemos por casa, ¿sí? A hacer pactos de no violencia verbal con nuestra boca, no violencia con las manos, sino levantemos la bandera de la no violencia, ¿sí? Porque justamente la violencia sexual, ¿sí? La violencia emocional, la violencia psicológica, la violencia física, nosotros tenemos que ser esos referentes que podamos decir no a este tipo de violencia, comenzando por casa. Nuestras palabras son semillas. ¿Qué le decimos a nuestros hijos? ¿Sí? ¿Qué le decimos? ¿Que le va a pasar lo mismo que nos pasó a nosotros, que traemos una historia de violencia, una historia de abuso? ¿O empezamos a declarar con nuestra boca cosas positivas? ¿Sí? Que ellos son importantes, que ellos tienen valores y que no permitan que nada ni nadie violente sus vidas. Y si está en una situación de riesgo, denunciar. Que ellos aprendan que ellos deben defender sus derechos y que nosotros también como adultos los vamos a defender. Muy bien, nos vemos hasta la próxima columna.